Vamos a hablar sobre el liderazgo e iglesia en comunidad. Es el segundo punto de 4. Nosotros comprendemos a través de la escritura de la palabra del Señor que Jesús fue un protagonista en muchos ámbitos de todas las cosas. La palabra nos enseña muchas cosas donde el protagonismo de Jesús era inmenso. Pero Él, siendo el Hijo de Dios, llega a esta tierra despojándose de sí mismo y volviéndose uno más, como un humano, recibiendo tantas cosas que nosotros a través de la palabra vamos conociendo. Entonces, en la palabra del Señor Jesús es el gran protagonista, y cómo no hablar de Él siendo un líder reconocido por muchos, que ha marcado generación, incluso hoy día sigue marcando a muchas personas. Han escuchado que personas que no van a la iglesia o no son cristianos siempre hablan en antes y después de Cristo, o sea, en su propio lenguaje ya está inmerso que alguien marcó la historia de este mundo. Entonces Él se despoja de sí mismo, y la palabra nos muestra cuando Él cuenta con muchos colaboradores, hombres y mujeres, que le ayudaron a cumplir el propósito que Él venía a cumplir a la tierra. Entonces nosotros vemos que este plan que se cumple, por el cual venía Jesús, no se concibe como algo individualista, sino como un proyecto colectivo, podríamos decir, o más bien que Jesús ocupa a quien quiere para cumplir el propósito que Él quiere en nosotros. Así como ustedes, Dios nos ha tomado y nos ha puesto como alguien para cumplir el propósito de Él en su localidad. ¿Eso lo encuentra usted grandioso? Yo creo que sí. En Vallenar con mi pastor Omar, en Viña con mi pastor Humberto, con cada uno de ustedes, Dios los ha tomado y lo ha transformado como ese compañero para cumplir su propósito en sus comunidades. Y la palabra de Dios nos enseña en Corintios 12:12, porque somos un cuerpo que tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo son muchos, constituyen un solo cuerpo. O sea, esto es un trabalengua. Si lo pasamos en simple, podemos decir de que todos nosotros conformamos algo. Una vez escuché una predicación del pastor Rodrigo de San Gerardo, que dijo que un culto, la iglesia, es como una cazuela. Está la papa, está la carne, está el choclo y está todas las cosas, que si lo ponemos por separado probablemente mucho brillo no tenga, pero si lo juntamos, la cazuela usted se la come y es muy rica. Esa es la iglesia. Yo lo transformo en simple, pero esa es la iglesia, que cada uno de nosotros cumple un propósito al cual Dios nos ha mandado. No estamos todos hechos para la música, no estamos todos para exponer, no estamos todos para estar en protocolo. A usted me ponen la música y yo no, cero. Anótelo por favor, mi pastora. Es comulgado. Entonces, si hablamos del servicio del Señor, reconocemos a Jesús como alguien que sirvió con humildad, con mansedumbre, con mucho servicio, y el Señor nos enseña a través de la palabra el mayor ejemplo de liderazgo, que es servir a la comunidad. El liderazgo no está para ser servido, sino para servir a aquellos que nos rodean. Ese es un buen líder. Un buen líder no es el que recibe solamente los honores, sino aquel que trabajó constantemente para provocar algo en la comunidad donde está inmerso. O sea, la palabra del Señor nos enseña que debemos ser humildes y serviciales. Jesús nos muestra esto, que el liderazgo es para servir, para estar a disposición de los otros. Ese es el liderazgo. Cuando usted fue llamado, no le ofrecieron algo monetario, no le ofrecieron una recompensa, sino que usted acepta un liderazgo porque tanta la gratitud y tanto lo que Dios ha hecho con nosotros, que no es imposible no dar de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Sí? Dios ha puesto profesión en nosotros, Dios ha puesto talento, Dios ha puesto muchas cosas, dones, y eso lo ponemos al servicio del Señor. Si alguien está en finanzas, eso lo pone al servicio del Señor. Dios nos bendiga. ¿Cuáles pueden ser nuestras amenazas como líderes entonces? Es fundamental que nosotros podamos entender que todo líder necesita reconocer cuáles son las amenazas que enfrenta constantemente. ¿Enfrentamos amenazas? Todos los días, constantemente.
Oiga, hablábamos con nuestra pastora Marisol cuando veníamos de camino que asumir un liderazgo hoy día nadie lo quiere asumir porque vienen muchas cosas detrás. Es muy lindo servir y todo, pero hay muchas cosas que vienen junto a ello. Pero debemos afrontarlas con firmeza, las amenazas que nos afectan constantemente. Y segundo, perseverar en la labor que nos ha sido encomendada. La labor que Dios te entregó, hay que afrontarla con firmeza y no a la primera mirar hacia atrás y querer dejar el liderazgo, que de seguro muchos lo hemos pensado. Cuando hablamos entonces de la gran ofensiva, nos referimos precisamente a luchar constantemente para sostenernos en el cargo donde Dios nos ha puesto y en nuestra vida diaria también, con una actitud activa, consciente y decidida. No debemos titubear. Estos puntos nos van a ayudar a poder identificar nuestras principales amenazas como líderes. El primer punto es sirviendo por y para la iglesia. Cuando usted es líder, no sirve para sí mismo, no sirve para beneficiarse usted, no sirve para ser reconocido, sino que usted lo hace para engrandecer el nombre de Dios, para trabajar para la iglesia y por la iglesia y con la iglesia. Si hablamos de un trabajo colectivo, un trabajo donde no es individualista, usted no puede trabajar llevándose todo el trabajo y no involucrar a aquellos que están en la comunidad. Un líder debe dar oportunidades a aquellos que nos rodean. O sea, el líder no tiene que predicar en todos los cultos, el líder no tiene que dirigir todas las reuniones, sino que tiene que dar espacios para que los demás se puedan desenvolver en la iglesia. ¿Cómo usted va a saber si el joven ha crecido espiritualmente, si el joven está desarrollado para expandirse a otro lugar, por ejemplo, si en su propia iglesia no lo hace? Yo no puedo invitar a alguien si en su propia iglesia no está entregando lo que Dios puso en sus manos. Entonces debemos servir por y para la iglesia. Nos debemos mantener constantemente con un espíritu de aprendizaje. El líder no es líder porque ya tiene todo cumplido, sino porque está constantemente aprendiendo de la palabra del Señor. Mirko lo decía, que me imagino que todos nosotros nos encanta leer la palabra, nos encanta orar, nos encanta ayunar, que a algunos nos hace falta, pero eso debiera ser de un líder. Entonces, ¿cómo yo voy a pedirle a otro que haga algo lo que yo primeramente no estoy haciendo? Enseñanza 1, o ya no sé en cuánta enseñanza hoy, pero el líder debe predicar primeramente con los hechos. Es muy fácil predicar y no hacer lo que yo estoy predicando. Profundizando en la idea de la iglesia como comunidad, Pablo le insiste a Timoteo que de ninguna manera este trabajo era individualista, sino que era un propósito colectivo para edificar la iglesia. Entonces yo te pregunto, ¿has trabajado bajo la visión de la iglesia en comunidad? ¿Tu servicio se refleja en el trabajo en equipo o sientes que carga mucho sobre tus hombros? Y esas son dos preguntas que nos vamos a llevar para la casa. Y cuando estemos sirviendo a nuestra iglesia, la vamos a traer a memoria. Porque en alguien nosotros debemos descansar. ¿Y quién no? Si en el Señor. Entonces, servir para la iglesia significa reconocer con todo esfuerzo y sacrificio y entrega que estamos aquí para cumplir el propósito y la meta que Dios quiere en nuestras comunidades. Segundo punto, liderando desde la influencia. La comisión que el Señor nos ha dejado es muy clara y está en la palabra del Señor que nos dice ir por todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlos en su nombre, no en el nombre del líder, en el nombre de Él. Recordemos que somos ese instrumento en sus manos. Y en el libro de Hechos hay hombres y mujeres que habían sido concebidos por el Señor, que decidieron dejarlo todo por la obra de Dios. Y me imagino que usted también podemos decir que somos parte de esos hombres y mujeres, que muchas veces dejamos de cosas nuestros gustos, nuestros propósitos, nuestro tiempo en familia, lo dejamos de lado por servir al Señor. A lo mejor muchos de nosotros nos hemos faltado
a algún cumpleaños, algo importante de nuestra familia, por darle el tiempo al Señor. ¿Será provechoso ese tiempo? Amén. Porque aprendimos a despojarnos de nosotros mismos. El liderazgo en la iglesia no se fundamenta en la imposición de autoridad, sino en un ejemplo e influencia. O sea, lo que tú estás mostrando con tu ejemplo de vida es el mayor ejemplo para que un joven pueda decir, si él lo pudo, yo también lo puedo hacer, porque nos equivocamos todos nosotros. ¿Hay alguien que es pecador acá? Nos equivocamos constantemente. ¿Qué marca la diferencia entonces? Es cuando nos ponemos en las manos del Señor. Es eso lo que marca la diferencia. Entonces, Timoteo era un joven que quizá enfrentaba muchos cuestionamientos, muchas preguntas, pero tenía la capacidad de poder liderar. Pablo le recuerda en su testimonio, iba a ser clave para el trabajo que iba a desarrollar en donde él había mandado. Pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esta palabra nos enseña que nosotros debemos poder ser ordenados y poder edificar. La verdadera influencia no se impone, sino que se gana a través de una vida íntegra y de una vida coherente. Usted no puede exigir respeto o no puede exigir algo si usted tampoco está entregando algo para obtener aquello. El conformismo versus la creatividad. Yo le hago esta pregunta, ¿por qué todo siempre tiene que ser igual? ¿Por qué siempre nuestras reuniones o nuestros cultos tienen que tener la misma estructura? Debemos tener, por supuesto, la disposición de poder innovar y ser muy creativos. Miramos hoy día y nuestros grupos están compuestos por jóvenes de diferentes edades. Mayoritariamente a veces adolescentes y preadolescentes. ¿Les puedo enseñar yo de la misma forma que a los jóvenes que tienen 30 y más? Cayeron varios, ya. ¿Pero les puedo enseñar yo de la misma forma? Por supuesto que no. Son muy distintas las formas de poder enseñar. Habitualmente nos encontramos con personas que tienen dificultades para enfrentarse y hablar delante de otras personas, como en el caso mío. Hay personas que le da mucha vergüenza y no quieren pararse adelante. Y nos pasa en nuestras iglesias cuando le pedimos a un joven que ore y hace una oración muy calladito, con palabras tan sencillas, pero que seguro le agradan al Señor, porque son palabras que aunque él no sabe expresarse o le cuesta expresarse, lo hace para el Señor. Pablo nos enseña muchas veces a cómo poder hablar del Señor, a poder desenvolvernos a través de cosas que muchas veces para el resto de nuestra propia comunidad parece descabellado, pero para el resto le hace tan sencillo de poder entender la palabra. Recordamos también, por ejemplo, cuando Pablo estuvo en Atenas, y nos da un ejemplo claro de creatividad, y en donde recordemos que ese lugar era especialmente complicado, pero él se ajusta a un contexto y enseña acercándose probablemente, podríamos decir, a su lenguaje. Ahora, lo que él hace es para una razón de poder que la multitud le siguiera y pudiera entender. Entonces, ¿fue estratégico lo que hace Pablo en esa oportunidad? Sí. ¿Se aleja de la palabra del Señor o desvirtúa el mensaje? De ninguna manera. Entonces, a través de esto, ¿por qué nosotros debemos siempre seguir las mismas rutinas? ¿Por qué debemos seguir siempre el mismo patrón y no innovamos? Si queremos impactar en nuestras localidades, si queremos impactar en los diferentes grupos de nuestros jóvenes, debemos innovar y ser creativos. Nosotros estamos equipados para servir. Y nuestro mayor valor se alcanza cuando comprendemos que nosotros, todos nosotros, fuimos enviados para cumplir el propósito del Señor y no el personal. La iglesia no es un lugar donde
nos recibes como espectadores, sino como protagonistas de un cambio en nuestra localidad. Podemos encontrar pertenencia, cumplimos la función y recordemos siempre que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo nos estamos relacionando nosotros en el cuerpo de Cristo? ¿Me veo como una parte activa o me veo como alguien que está a un costado observando cómo los demás están trabajando? Y con esto voy terminando, dice mi pastor. Vivir en comunidad hace nuestro caminar cristiano mucho más llevadero. Vivir en comunidad, compartir con el que está al lado tuyo, conocer su realidad, hace nuestro caminar más llevadero. La palabra nos enseña a ser sinceros, a confesar nuestros pecados con aquellos que están a nuestro lado, orar mutuamente. Y como líderes de jóvenes estamos llamados a cultivar un corazón sano. Hoy, nosotros en nuestras localidades, a los líderes de jóvenes no se le conoce, por así decirlo, como jóvenes, como pastores de jóvenes. Pero lo que sí debemos reconocer, eso en el sentido eclesiástico, que aunque no sea considerado de tal manera, Dios ha puesto en tus manos un grupo de jóvenes para poder enseñarles palabra sin desmerecer el cargo que tiene nuestro pastor en nuestra iglesia. Pero hay algo que Dios ha puesto en tus manos y es un lindo grupo de jóvenes a cual tú les tienes que enseñar también con tu ejemplo y con tu caminar. Aunque el liderazgo no sea un simple pastorado, debemos estar dispuestos a servir. Entonces, las preguntas: ¿de qué manera mi liderazgo refleja el modelo de servicio y comunidad que vivió Jesús? Y la segunda es: ¿qué estrategias innovadoras y bíblicamente fundamentadas podrían usar ustedes en sus mesas para revitalizar la fe de los jóvenes a mi cargo? Tenemos 10 minutos, que el Señor les bendiga.